no puedo evitar la pregunta: ¿dónde está el compromiso con Cristo y su iglesia? Creo que debería de haber una santa preocupación en los pastores, en los líderes de las iglesias al respecto. Una preocupación digna del Señor. Se está viendo hace tiempo, y yo sé que esto ha existido siempre desde el comienzo del cristianismo, pero en la época que estamos viviendo, hace mucho tiempo, se ve, hermanos, una conformidad con el mundo, con las cosas del mundo. Es decir, debe ser motivo de oración de cada cristiano, de cada creyente, pero orar intensamente por esta gran necesidad. Pero para que esto ocurra, hermanos, para que esto ocurra, se debe sentir primero esa intensidad, esa necesidad, esa pasión. Se debe sentir un anhelo ardiente de ver a Dios obrando dentro de su iglesia y luego en el mundo a través de la iglesia, porque Dios no va a obrar en el mundo sino es a través de su iglesia. Sabemos que una sociedad debe vivir de acuerdo a los principios de tal sociedad, ¿no es así? No importa en qué parte del mundo usted viva. Si usted es un empleado, por ejemplo, se espera de usted que usted se conforme a los principios, a los objetivos del empleador. Igualmente, si usted pertenece a un club, digamos, tipo de atlético o algún tipo de club, usted tiene que regirse por ciertas reglas, ciertas normas que se exigen para que usted sea parte de tal grupo en particular. Entonces, si esto es cierto, es digno decir, queridos hermanos, que debe haber un serio compromiso. Debe haber un serio compromiso con tal estructura a la que nosotros pertenecemos. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo cierto o no? Entonces, hermanos, tenemos que considerar que hay consecuencias negativas y hasta penalidades cuando no nos sometemos a las normas y a las reglas. Y es allí donde nosotros vemos también que el Señor tiene sus reglas, el Señor tiene sus normas, por las cuales debemos regirnos nosotros también. En cualquier estructura social, si usted no se somete a tal normas de tal, o sea, a las normas de tal estructura, usted va a tener consecuencias, pierde su posición dentro del marco de tal organización. Por ejemplo, si usted no cumple su trabajo, ¿qué le sucede? Simplemente lo despiden, así, de sencillamente. Hermanos, todos pertenecemos a alguna estructura, a alguna forma de estructura. Y no hay una, créanme, como la iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia. Esa es la estructura más hermosa que será para toda la eternidad. Y el problema hay ciertos peligros, ¿no? Queremos hablar también de esto en esta introducción. ¿Sabía usted, hermano, que Dios no nos creó a nosotros para el aislamiento, para andar por ahí solos, sin pertenecer a un grupo, a una organización, a una estructura, incluso amistades? Eso no es malo, eso es bueno. Ahora, el problema existe cuando estas organizaciones, esas estructuras, estas amistades, sea de manera sutil o abiertamente, hermanos, afectan nuestra relación, nuestro compromiso con Cristo y su iglesia, en cuanto a obedecerle, en cuanto a adorarle, en cuanto a honrarle, en cuanto a servirle. Porque afecta a la estructura más digna, que es la iglesia de Cristo. ¿Saben lo que es peor? ¿Saben lo que es peor?
Lo que es peor es cuando una persona comienza a ver sus inconsistencias como algo normal. Ahí está el peligro grave. Porque entonces la conciencia se cauteriza y la persona realmente ve que lo que está haciendo está bien, está normal, su forma de relación, su forma de relacionarse con el Señor y con su iglesia. Es decir, no lo ve como un problema serio, no lo ve como un problema espiritual. Y estas cosas, hermanos, comienzan siempre de manera muy sutil. Normalmente en cosas pequeñas, y así se va cauterizando la conciencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, hay una interesante historia de un hombre que, siendo ciego de nacimiento, fue sanado milagrosamente por el Señor. Pero los líderes religiosos de aquel tiempo interrogaron a los padres de este hombre que había nacido ciego y había sido sanado por el Señor, y lo hicieron para descubrir si era cierto que había habido un milagro de parte del Señor. Pero los padres, viendo la situación, o sea, se vieron presionados porque habían dicho que aquel que siguiera a Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. Pues se vieron con la presión de ser expulsado de una organización, de una estructura que para ellos era importante. Pero al hacer esto, simplemente no dieron testimonio acerca de lo que Cristo había hecho. No le dieron mérito al Señor y con todo lo que el Señor hizo por ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque no se vieron comprometidos con aquel que tanto bien les había hecho. No se vieron comprometidos con el Señor como parte de una nueva estructura que Él estaba formando con aquellos que creían en Él y le seguían. Estaban preocupados por ser aceptados que prefirieron precisamente callar en vez de testificar. Pero hermanos, no es eso lo que estamos viviendo hoy en la iglesia de hoy. Ese ambiente llamado cristianismo. No estamos viendo a una iglesia generalmente hablando, callándose ante el mundo y ante las presiones del mundo. Yo no creo que nos equivocamos si decimos que estamos viendo a una iglesia más enamorada de programas, una iglesia más enamorada de los cantos y alabanzas, que precisamente de la palabra de vida y de obedecer la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve, mis queridos hermanos, tanta alabanza, tantos programas, si verdaderamente no vivimos para honrar al Señor, si no vivimos la palabra del Señor en obediencia? Sí, es cierto que la gente quiere bendiciones, ¿sí? ¿Quién no quiere bendiciones? La gente hoy se saludan y se despiden así, ¿no? Bendiciones, ¿no? Y en los textos, bendiciones, bendiciones para aquí, bendiciones para allá, y bendiciones por todos lados. Pero ¿qué sería una iglesia verdaderamente bendecida? ¿Qué sería un cristiano verdaderamente bendecido por Dios? Queremos bendiciones, pero bueno, queremos privilegios, queremos los derechos como cristianos, como hijos de Dios. Pero verdaderamente queremos obedecer al Señor, ser parte de esta estructura y comprometernos seriamente con Él. Es interesante porque la palabra obediencia no es una palabra que le gusta mucho a la gente, ¿no? Y yo sé que este tipo de mensaje no es un mensaje que atrae a la gente, no, más bien espanta a la gente si lo vamos a analizar como estamos viendo el mundo de hoy, el cristianismo de hoy, ¿no? La palabra libertad quizás sea una palabra bonita que podamos utilizar, libertad, pero ¿saben qué? No hay verdadera libertad si no es en base
a la verdad. A la verdad de Dios. Usted quiere ver un cristiano con libertad, es un cristiano que está viviendo la palabra de Dios. Es en obediencia a la palabra del Señor. Por lo tanto, esa es la clase de libertad que tenemos que buscar. Es libre de todo lo que nos esclaviza, de todo aquello que no honra y glorifica a Dios. Libre para servir al Señor y para vencer las pruebas, las tentaciones, fiel, creyendo en las promesas del Señor. Es menester decir que ante estas presiones el Nuevo Testamento ha sido muy claro, hermanos, muy claro en cuanto a las consecuencias. Y amarse el cinturón, porque yo sé que esto no cae bien a mucha gente, y es la verdad, es parte de la Biblia. Es decir, el no someternos al Señor como debemos someternos, sí hay y trae consecuencias. Miren, por ejemplo, yo les quiero dar, no vamos a leer estos textos, simplemente se los voy a poner ahí, les voy a decir algo en breve. Pero aquí, hermanos, vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 5, que si alguien en la iglesia está viviendo en inmoralidad, tal persona debe ser sacada de la iglesia. ¿Qué le parece? Eso no suena bonito, ¿no? Pero ignorar estas cosas, mis queridos hermanos, significa que no nos importa que la iglesia esté enferma y debilitada. Ahora yo pregunto, ¿queremos una iglesia fuerte, bendecida por el Señor? ¿Cuántos decimos amén? Entonces tenemos que tener una iglesia limpia, pura, sin manchas. Segunda de Tesalonicenses, allí vemos que se nos dice que no debemos de tener compañerismo con los que se llaman hermanos, que se llamen cristianos o gente de la fe, pero que andan desordenadamente. ¿Escuchó eso? ¿Queremos la bendición de Dios o la que el mundo nos dé? Si queremos la bendición de Dios, tenemos que seguir su palabra. Aquellos que andan no según las enseñanzas, recuerdo este pasaje, las enseñanzas de los apóstoles, la palabra del Señor. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 6, se nos dice allí que si alguien enseña doctrinas inconsistentes con la palabra de Dios, tal persona debe ser igualmente apartada. Tan sencillamente así. Hermanos, en la iglesia de Corinto vemos que había cierta inmoralidad allí en algunos, vamos a decir algunos pocos miembros, no vamos a decir que era la mayoría ni nada de eso, no se nos dice el número, pero podemos suponer que eran unos cuantos solamente. Pero Pablo dice en su carta, usted lo puede leer allí en 1 Corintios 11, lo leemos siempre que hacemos la Santa Cena del Señor. Y él dice que a causa de esa desobediencia, a causa de vivir una vida cristiana que no honraba la obra de la cruz, simplemente porque estamos hablando de la cena, ¿no? El pan, el cuerpo de Cristo, el vino representando la sangre de Cristo, pues entonces él dice, están débiles. Algunos hasta están enfermos. Y otros el Señor se los ha llevado. Una muerte prematura, así están muertos. A causa de la desobediencia al Señor. Yo les dije que esto no es algo común, que no se oye mucho por ahí hoy en día, hermano, pero esa es la verdad. Si queremos una iglesia bendecida, necesitamos una iglesia consagrada al Señor. Y en primer lugar, y no se me asuste porque la instrucción fue larga, pero sí, en primer lugar, entendamos el propósito de su llamado, de nuestro llamado por el Señor. Miren, en la conversión, cuando digo la conversión, estoy diciendo que Dios es el que nos convierte, ¿no? Yo sé que algunos cristianos no se dan cuenta y dicen, yo me convertí. La verdad es que el Señor es el que nos convierte. Dios nos llama, hermanos, de las tinieblas a la luz, de la práctica del pecado a la santidad. En fin, nos llama, hermanos, a una vida que le honre y que le glorifique, asemejándonos a Él. O sea que nunca es de agrado a Dios, al Señor, que la gente pretenda ser cristianos
o que la gente ignore el examinarse a sí mismo, el verse a sí mismo, como si no tuvieran ningún deseo de ser semejante a Cristo. ¿Sabe que ese debe ser el anhelo de todo cristiano? El anhelo de todo cristiano es ser más semejante a Cristo. Yo creo que hay un himno que dice esto, ¿no? De ser semejante a Cristo. No recuerdo ahora. Pero sí, es bíblico que queramos ser, es normal. Entiendan esto, hermanos, el Hijo quiere por naturaleza imitar al Padre. Y si Dios es nuestro Padre Celestial como Hijo, queremos imitarlo a Él, queremos ser como Él. Dios es santo. Este es el más importante de todos los atributos de Dios. Porque si Dios no fuera santo, no pudiéramos confiar en nada de lo que dice las Escrituras acerca de Él, ni acerca de nosotros. Pero porque Él es santo, hermanos, no hay ninguna mezcla con nada que sea corrupto, con nada que no sea la verdad. Es decir, no hay impureza, no hay defecto. Por lo tanto, Dios no acepta una iglesia imperfecta. Ahora vamos a la parte teológica y práctica en este asunto, porque yo sé que ninguno somos perfectos. Pero para eso el Señor diseñó su obra, la perfecta obra de la cruz. Por medio de la cruz del Calvario, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Es decir, posicionalmente estamos perfectos, limpios delante de Dios. Pero es allí donde comienza una lucha espiritual en la vida de ese creyente contra todo aquello que no honra a Dios y no glorifica al Señor. Es una deficiencia de amor. Y el Señor le dice así: has perdido tu primer amor. Pero el Señor le da un imperativo, que allí en el capítulo 2 le dice a ellos: recuerda de dónde has caído, analiza cómo fue que esto fue ocurriendo. Y luego el otro imperativo es: arrepiéntate. Es decir, hermano, no es solamente pensar en voy a hacer un cambio, no. Primero hay que arrepentirse, reconocer: Señor, no te he amado sobre todas las cosas como puedo amarte, quiero amarte. Perdóname, ayúdame. Necesito tu gracia, necesito que tú me ayudes. Cristo nos da todos los recursos que necesitamos, hermano. En segundo lugar, y voy a ser más breve, entendamos el patrón a seguir. La Biblia es nuestro patrón. La Biblia nos dice cómo vivir la vida cristiana. Y sabemos que el diablo sabe eso también. El diablo se empeña en que los creyentes no se guíen por las Escrituras. Les pone otras prioridades. Les engaña de alguna manera para que ellos no crezcan a través de la palabra del Señor. Él sabe que la Biblia, la palabra de Dios, nos corrige, nos redarguye, nos convence a través de la obra del Espíritu Santo y nos da discernimiento para vivir la vida cristiana. Romanos 12:1. Parece que el apóstol estaba viendo la iglesia de hoy, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay nada más lógico que eso. Es el culto más racional que hay. Y luego dice el versículo 2, seguimos leyendo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Os digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Siempre hay una lucha con el orgullo, ¿no?, que se interpone, y sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Así que miren, hermanos, se nos recuerda aquí a que usemos nuestro cuerpo como un sacrificio, como una ofrenda. Esta es la mejor ofrenda que le damos al Señor, nuestro propio cuerpo, para agradar al Señor en todas las cosas. Yo sé que hay tiempo para trabajar, hay tiempo para dormir y descansar, pero tiene que haber tiempo para sacrificar para el Señor, para nuestro Dios. La gente se sacrifica para muchas cosas, pero cuando se trata del Señor, debe ser nuestra prioridad, hermano. El cuerpo tuyo y mío, Dios lo quiere en estos términos que Él dice. En sacrificio vivo, dice el Señor. Bueno, dice también en santidad, ¿no? En santidad, en un sacrificio vivo, santo, santidad. ¿Hay alguna cosa en tu vida que necesita la santidad de Dios? Piensa. Hay algunas cosas que son o no son dignas de la santidad del Señor. ¿Quieres pedirle al Señor hoy que te ayude a vivir en santidad? Dice la palabra que esto es lo que agrada a Dios, ¿no? Esto es lo que agrada a Dios. Leímos en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo. Es decir, Dios no puede guiar a una persona que está abrazando al mundo y amando al mundo y las cosas del mundo. Pero Dios sí puede guiar a una persona que lo abraza a Él y lo ama y quiere entregarle toda su vida. Si lo transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y quiero terminar, hermanos, con este pasaje del verso 4, del 1 al 2, ya leímos el 1, ¿no? O el 2, no recuerdo. Dice: yo pues preso en el Señor, ¿pueden leer conmigo? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Queridos hermanos, estemos unidos en un cuerpo, en un espíritu, en una esperanza. Caminemos como es digno de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.